Hola amigos, hola amigas, una disculpa, se cortó hace ratito el video, entonces espero que en esta ocasión la red funcione correctamente. El día de hoy nos encontramos en un video más de la serie. Me encuentro ubicado en uno de nuestros consultorios de la colonia Roma y cuando tengo la oportunidad de estar por acá en espera de mi siguiente paciente, pues habitualmente me gusta compartir con ustedes algunas ideas que creo que pueden ser de utilidad o algún libro que creo que les puede gustar o alguna serie o alguna película o algo por el estilo. Y el día de hoy les quiero recomendar un libro formidable, maravilloso, genial, espectacular, fantástico, de mucha utilidad su lectura para niños, adolescentes y les pongo un poquito en contexto. Hace poco tuve la suerte, junto con Sujin, de acudir a un formidable de mi amiga Abril Cruz. Ella fue parte del colectivo de Casa Tonalá, de prácticas narrativas. Y en este libro precisamente se buscaba explicar cómo podemos fomentar que, además de que adolescentes y adultos lean más cuentos, cómo podemos ayudar a que estos cuentos que se leen se conviertan en cuentos o cómo podríamos hacer para que verdaderamente estos cuentos no solo sean un momento, sino que nos brinden herramientas o alguna serie de habilidades que pudiéramos utilizar posteriormente, es decir, algo verdaderamente útil no solo aquellos que lo escuchan, sino también para aquellos que los comparten, que los leen. Y entonces, a raíz de eso, nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones es simple y llanamente, por un lado, fomentar más la lectura de cuentos infantiles en grupos de niños, en grupos de adolescentes y en grupos de adultos, y cambiar en ocasiones algunas de las preguntas o empezar a hacer algunas preguntas que a veces no nos hacemos al término de la lectura. Entonces, Sujin y yo nos dimos a la tarea de empezar a buscar libros que pudieran ser de utilidad desde esta índole terapéutica y encontramos un libro formidable, verdaderamente espectacular, que yo creo que convendría en algún otro video leerles este cuento. Sin embargo, ahorita, más que compartirles de qué va el cuento o compartirles el cuento como tal, me gustaría platicarles sobre el mismo para que intenten conseguirlo. Está en descuento en Gandhi, lo pueden encontrar a un precio bastante accesible de 100 pesitos. Y este libro se llama El pájaro del alma. Probablemente algunos o algunas de ustedes ya lo han leído. El autor es Michal Snunit, y está ¿no? Sin embargo, en términos generales, lo que quiero compartirles con este libro es que precisamente podemos, sin importar prácticamente el libro que estemos compartiendo con nuestros hijos, nietos, sobrinos o incluso con gente adulta, lo relevante es tratar de conseguir libros de este tamaño o si se puede un poco más grandes, porque estos permiten que al momento de que yo lo voy leyendo, los demás puedan, yo voy leyendo el texto, los demás pueden empezar a observar las imágenes y los mensajes que las mismas imágenes les están ofreciendo. Entonces, habitualmente se parte de la idea de que los cuentos únicamente son para niños y ese es un grave error porque tanto a niños, adolescentes como adultos nos fascinan las historias, estamos de historias, nuestra vida es en realidad una historia que nos hemos ido contando a lo largo de mucho tiempo y que si empezamos también a modificar la historia de nuestra vida que nos está dando, vamos a empezar a cambiar el cómo nos estamos sintiendo. Desde las prácticas narrativas o desde la terapéutica narrativa, lo que es precisamente identificar qué historias estamos contando, cuáles son esas historias dominantes y cuáles son aquellas otras historias que no necesariamente estamos tomando en cuenta para que esas también se empiecen a
vamos a rescatar muy el cómo nos sentimos con nosotros mismos y con los demás modificado. Entonces, la idea es que traten de conseguir cuentos de este tamaño. Si se pueden, a Gandhi, ahorita hay varios que están en descuento. Este, por ejemplo, estaba en 125 pesos aproximadamente, no salió en 100. Y que traten de compartir estos textos con sus nietos, sus hijos, o sus, y que posteriormente hagan las preguntas que pudieran ayudar a fomentar un diálogo constructivo, un diálogo interesante con sus familiares. Por ejemplo, la técnica tradicional es leemos un cuento y al final decimos y colorín colorado, este cuento se ha acabado y ahora pues a dormir, porque habitualmente también tenemos como una forma de arrullar a entonces creo que desde ahí podríamos empezar a modificar la forma en que lo estamos manejando actualmente para que un cuento se convierta en algo terapéutico. De inicio, a lo mejor no leerlo en horarios muy cercanos al momento de dormir, sino a lo mejor leerlos un poco más temprano para que también nuestro cerebro tenga mayor batería para poder comprender el mensaje, tanto del que lo está leyendo, que lo pueda leer con mayor énfasis, como de aquel que lo pueda entender desde una perspectiva mucho más adecuada porque tiene más batería en su cerebro. Si lo leemos demasiado cercano a la hora de dormir, probablemente ya estaremos mucho más cansados y seremos menos emotivos al leerlo y también no le prestaremos la misma atención al escucharlo. Conseguir libros de este tamaño. Segundo, tratar de hacerlo en un horario adecuado donde nuestra batería, tanto del que lee como del sea un poco más elevada. Tercero, una vez que concluimos, más que simplemente cerrarlo y decir, bueno, ya te leo el próximo mes o el próximo año, porque lamentablemente hay ocasiones en donde nunca hemos leído un cuento a alguien más. La idea es leerlo con mayor énfasis y al término de mayor énfasis se refiere a haciendo las voces de los personajes, modificando el tono de voz, de repente haciéndola más grave o haciéndola un poco más tenue en función del personaje que está en ese momento hablando. Y posterior a ello es importantísimo hacer algunas preguntas, ¿eh? Para que fomentemos que la mente del otro empiece a rescatar las historias relevantes de la historia que estamos contando. Por ejemplo, podemos preguntarle, ¿qué crees que sea lo más valioso para el protagonista o la protagonista de esta historia? ¿Qué crees que estaba defendiendo al actuar de esta manera? ¿Cuál crees que era la perspectiva que tenía o la idea que tenía al hacer A, B o C que nos contó la historia? También al final podemos preguntarle a la persona, ¿cómo te sentiste mientras te iban leyendo la historia? ¿Cómo te sentiste al final? Otra que podemos hacer es, si tú pudieras terminar esta historia de forma diferente, ¿tú qué hubieras puesto al final? Otra pregunta podría ser, si tú pudieras agregar algún personaje, ¿a quién le agregarías? ¿Cómo sería este personaje? Si tú pudieras estar dentro de esta historia, ¿cuál crees que sea tu papel en la misma? ¿Y por qué sería ese tu papel? La idea es fomentar un diálogo constructivo posterior a la historia. Es decir, que la experiencia de leer el cuento no sea la más relevante como tal, sino que lo más relevante sea la historia que compartimos al término de la misma. Eso es lo que verdaderamente puede ayudar a que cualquier historia, cualquier cuento, se pueda tornar en un terapéutico. Y esto se puede realizar tanto en grupos con niños, con adolescentes y con adultos. En términos generales, la idea es hacer preguntas adecuadas para que esto se convierta en algo verdaderamente relevante. Es importantísimo también darnos la oportunidad de buscar distintos libros que permitan, en términos generales, mostrar mensajes diversos, porque en muchas ocasiones solo nos vamos a los cuentos clásicos y en la actualidad ya hay muchos cuentos con temas actuales. Por ejemplo, términos como la homosexualidad, situaciones como el feminismo, situaciones como el machismo, la violencia y todos estos cuentos nuevos
es muy factible encontrarlos en librerías como Gandhi o Fondo de Cultura Económica. En Fondo de Cultura Económica tienen una colección maravillosa, se llama Especiales de la de A la orilla del viento. Espero que se alcance a ver por aquí. Esta colección es maravillosa porque precisamente está para tocar temas de adopciones, de fallecimientos de los padres, etcétera, desde una perspectiva muy amable, muy tranquila y al mismo tiempo tratando de no de la idea que el niño no tiene la capacidad para comprender estos temas. Los niños son sumamente brillantes y cada nueva generación tiende a ser un poco más brillante que la anterior. Entonces, muy probablemente hay ocasiones en donde los padres o los tíos, los abuelos se esperan, o las tías o las madres o las abuelas, se esperan como demasiado a que el niño crezca para que entienda algunos temas y hay donde ya no se platican porque ya pasó mucho tiempo y entonces pues el niño o la niña pues lo supere solo. Entonces creo que es pertinente identificar que todo cuento puede ser una historia terapéutica en función principalmente de las preguntas que hagamos al término del mismo. Si hacemos las preguntas correctas, ese cuento no solo quedará en la memoria de quien lo leyó, sino también en la memoria de quien lo escuchó y las lecciones aprendidas van a formar parte de la historia de las personas involucradas en la lectura de este cuento. Entonces, en otra oportunidad, porque ahorita la red está medio fallona, en otra oportunidad, si ustedes me lo permiten, les quiero leer este cuento. Les voy a ir mostrando las imágenes y les voy a ir leyendo el mismo. Sin embargo, creo que es un cuento tan formidable que verdaderamente les conviene leerlo por ustedes. Pero ojo con esto. Quiero invitarlos a que cuando lean cualquier historia se tomen el tiempo necesario no solo para leer el texto, sino para disfrutar de la parte gráfica del mismo, porque en muchas ocasiones la imagen transmite un mensaje que incluso puede ser contradictorio al texto en cuestión. Y esa es parte de la magia de estos cuentos. Entonces quiero invitarlos a que si buscan este libro, este de hecho es un libro que Sujin y yo compramos para compartirlo con nuestros pacientes. Nosotros nos abocamos a trabajar con adultos, sin embargo, yo creo que a los adultos nos puede fascinar y es un cuento tan cortito que acá entre nos, ustedes pueden ir a la librería, leerlo ahí sin necesidad siquiera de comprarlo y se van a fascinar con el mismo. Porque en las librerías nos dan la oportunidad de quedar un ratito, checar libros, hojearlos, e incluso como este es tan cortito, es muy pequeñito, pues igual hasta se lo pueden echar ahí, lo pueden leer sin mayor problema y seguramente al final van a querer hacerlo porque es un libro maravilloso. Nosotros lo que estamos haciendo a partir de que acudimos curso es empezar a adquirir libros o cuentos infantiles para poder leerlos a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque son cuentos formidables. Este particular trata sobre el alma. Tradicionalmente la palabra psicología, en función de su etimología, de psique, sería el estudio, logos estudio, psique alma, el estudio del alma. Sin embargo, ante la incertidumbre de si existe el alma o no, se tradujo posteriormente como mente. Entonces, psicología, etimológicamente hablando, sería el estudio de la mente humana. Sin embargo, el libro habla pues del alma, que también podríamos traducirlo como de la mente. En términos generales, este libro lo que nos invita es a externar lo que tenemos en nuestra mente, es decir, a externar lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo. Entonces, es un libro maravilloso que les recomiendo muchísimo leerlo y si no lo pueden conseguir, pues para el siguiente videito, que yo espero que sea la próxima semana, igual en miércoles, si ustedes me lo permiten, pues se los voy a compartir yo, se los voy a leer y les voy a mostrar las bonitas imágenes que tiene. Sin embargo, en términos generales, más que compartirles solo un libro, lo que quiero compartirles es que los cuentos, las historias, pueden ser
tremendamente geniales, tremendamente terapéuticas, y no depende de la historia en sí, depende de las preguntas que hagamos al final. Si hacemos las preguntas correctas, formarán parte de toda nuestra historia de vida y muy probablemente lo aprendido nos servirá para afrontar cualquier situación, no importa si somos niños, si somos adolescentes o si somos adultos. Entonces, en resumen, ¿qué conviene hacer? Bueno, el reto que les quiero dejar, si esto es como las películas de Misión Imposible, si deciden ustedes aceptarlo, el reto consistiría en que si tienen hijos, nietos, sobrinos, y quieren empezar a fomentar en ellos historias alternativas positivas, pueden comenzar compartiendo con ellos libros titulados habitualmente como libros infantiles. Sin embargo, no solo leerlo, no solo hacerlo con énfasis, no solo que el per se es interesante, sino he ahí el reto, que al término de la historia no simplemente cerremos y le digamos buenas noches mi vida, nos vemos mañana te leo otro, sino que fomentemos una plática constructiva al término de la lectura. ¿Cómo podemos hacerlo? Haciendo las preguntas correctas. O bueno, preguntas diferentes, porque no hay correctas. En términos generales, a veces preguntas son preguntas cerradas. ¿Qué significa preguntas cerradas? Que son aquellas que se responden con un número, con un sí o con un no. ¿Te gustó el cuento? Sí o no. ¿Te pareció que hizo el protagonista o la protagonista? Sí o no. ¿Quieres que mañana te haga otro? Sí o no. Y hacemos preguntas cerradas, en lugar de generar constructivas, interesantes, maravillosas y que nos cambien la vida, simplemente hacemos conversaciones un poco. Entonces la idea es que realicemos preguntas diferentes. Ya hace un instante les comentaba qué tipo de preguntas podemos hacer. Simplemente recapitulando, podemos preguntarle si tú hubieras estado dentro de la historia, el protagonista o la protagonista, ¿qué hubieras hecho diferente? Si tú pudieras cambiar el final, ¿cómo lo harías? Si tú pudieras agregar un nuevo personaje que crees que faltó, ¿quién sería? Si tú pudieras quitar alguno, ¿a quién quitarías? ¿Por qué? Si tú pudieras pensar en qué era lo más relevante para el protagonista o la, ¿qué crees que sería? ¿Qué crees que estaba defendiendo? ¿Qué crees que estaba pensando al hacer esto? Pero desde una perspectiva positiva, porque habitualmente creemos que los cuentos son simplemente para decirle a los niños lo que está bien y lo que está mal. Y en muchas ocasiones la realidad es demasiado compleja como para simplemente está bien o esto está mal, porque hay una escala de grises. Entonces creo que la forma de hacer que estos cuentos se conviertan en algo formidable, no solo para ellos, sino también para nosotros que lo leemos, es brindándonos la oportunidad de, al término de la lectura, que ojo, si no tenemos el tiempo suficiente para poder leerle un cuento a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a nuestros nietos, creo que es pertinente estarnos preguntando qué estamos haciendo con nuestra vida, porque probablemente estamos inmersos en un trabajo que nos está absorbiendo y que nos está quitando lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Entonces, temas aparte, pues, si ustedes quieren fomentar algo terapéutico con sus nietos, sobrinos o hijos, que empecemos a ver los no solo como un sino como una forma maravillosa de empezar conversaciones verdaderamente positivas, verdaderamente útiles y verdaderamente generar diálogos entre las familias que verdaderamente nos permitan fortalecer los vínculos, los miembros, por otro lado, maravillarnos con la forma tan genial en la cual los niños, adolescentes y los pensamos, porque en muchas ocasiones existe la tendencia a subestimar la inteligencia de los demás. Y pues listo, creo que por hoy este es el mensajito que les quería compartir. Antes de despedirnos, pues quiero agradecer a todos los que amablemente, aunque sea un instante, se han conectado. Gracias Sabino, gracias Gerardo, gracias Carol, gracias Luz, gracias Romeo, gracias Tania, gracias Rocío. Dice, siempre generosos y actualizados en temas muy valiosos. Gracias. Al contrario, Rocío, gracias a ti. Gracias a ti por vernos y por vernos también aquí en Facebook. Intentamos
igual que tú, estar actualizados y tratar de siempre ver nuevas estrategias para poder ayudar a los demás. Y parte fundamental de lo que Sujin y yo intentamos, parte de venir y ayudar a la gente, es enseñarles que ellos a su vez tienen las habilidades, las capacidades, las herramientas para poder ayudar a su propia gente. Y esto, por un lado, evita la codependencia entre pacientes. Eduardo, gracias Blanca, gracias Hazy, Luz, excelente, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Luz, es un gustazo que me estés viendo. Y bueno, en resumen, quiero invitarles a que adultos, ustedes como adultas, lean más cuentos. Durante tiempo pensó que los cuentos solo eran para niños, por eso está la categoría habitual de cuentos infantiles. Sin embargo, ahora lo que sabemos es que los cuentos son para todas las edades y que además se han realizado investigaciones formidables que indican que las historias, los cuentos o las novelas que leemos son verdaderamente relevantes para nuestro cerebro por diversas situaciones. Una de ellas es porque nos permiten momentáneamente empezar a pensar como los protagonistas o como algunos de los personajes de esas historias. Es decir, si yo, por ejemplo, leo una historia de un valiente Robin Hood que lucha por la justicia y que le roba para dárselo a los pobres, inconscientemente al poco tiempo de empezar a leer esa novela, voy a actuar en mi pequeña trinchera, en mi pequeño entorno, desde esa misma perspectiva. Voy a empezar a visibilizar las injusticias que en ocasiones se dan a nuestro alrededor y muy probablemente voy a empezar a defender a algunas personas que si no hubiese empezado a leer dicha novela probablemente nunca lo hubiese hecho. Es fundamental preguntarnos qué estamos viendo, preguntarnos qué estamos leyendo, porque eso también nos empieza a alimentar y sin darnos cuenta empezamos a pensar de una forma diferente. Entonces, los cuentos pueden ser geniales para niños, adolescentes y adultos, y el chiste no es solamente leerlos, sino que al término de los mismos podamos establecer conversaciones sobre el contenido de los mismos. ¿Y qué pasa si estamos solos? Si yo leo solito este libro y no tengo con quién. Bueno, pues lo que puedo hacer es precisamente yo escribir a partir de preguntas relevantes, escribir yo mismo las respuestas. ¿Qué preguntas podemos hacer? Bueno, si yo fuera el protagonista, ¿yo qué hubiera hecho? Si hubiera podido cambiar el final, lo hubiera cambiado. ¿Qué creo que el protagonista o la protagonista estaba de? ¿Cuáles son las historias invisibilizadas o las historias endebles que no tan fácilmente se ven, pero que son positivas a rescatar? Entonces, en términos generales, podemos hacer un chorro de cosas a partir de la lectura de los cuentos, pero lo primero es darnos el tiempo para leerlos. ¿Por qué? Tenemos un trabajo, o dos o tres, porque hay gente que lamentablemente tiene más de un trabajo. Si tenemos demasiados trabajos que nos impiden tener tiempo libre para leer, creo que desde ahí probablemente nos conviene empezar a modificar lo que estamos haciendo. Dicho lo anterior, les agradezco muchísimo que nuevamente me estén acompañando el día de hoy. Cada miércoles voy a intentar hacer estos videos. Hay ocasiones en donde por la cuestión laboral vienen más pacientes y no me es factible compartir con ustedes algunas de estas ideas. Sin embargo, si todo sale bien, el próximo miércoles les estaré compartiendo este libro. Mientras tanto, ojalá puedan ustedes ir a una biblioteca y tratar de conseguirlo, o a una librería y tratar de conseguirlo. Probablemente les va a fascinar esta historia como a Sujin y a mí nos ha fascinado. En la siguiente ocasión se los compartiremos y les invitaremos, como siempre, a que tengan poco a poco una biblioteca de libros geniales. El día de hoy les estamos recomendando que es El pájaro del alma, de Michal Snunit. Disculpen, el nombre no me es tan fácil de pronunciar. Y el día de hoy pues terminamos nuestro videíto invitándoles, como siempre, a que tengan una rica cena, a que tengan una estancia placentera con su familia, a que lean cuentos que probablemente han dejado guardados en algún lugar remoto y
al término de la lectura de los mismos, además de que lo podamos compartir con otros, que al término de la lectura de los mismos nos hagamos preguntas significativas que nos permitan tener conversaciones constructivas, positivas y enriquecedoras. Les envío un abrazo